Muy bien, entonces el anterior sábado yo no pude dar el anterior viernes. Bueno, ya para la puesta del sábado no pude dar el estudio, pero la semana anterior a ella nos habíamos quedado conmigo en el estudio de cuando los israelitas llegaron al monte de Sinaí y el Señor proclamó su ley, la ley eterna, inmutable, los 10 mandamientos. Y luego estudiamos de que aparte de ello, les dio las leyes civiles para la constitución política de la nación de Israel y aparte la ley ceremonial que ya habíamos estudiado había sido establecida desde la caída del primer Adán en el Edén, a partir de Génesis 3, 15, cuando se da la promesa del Mesías venidero. A partir de ahí se inició un sistema de símbolos para enseñar el plan de redención. Y aquí en Éxodo 24, donde nos habíamos quedado, habíamos hablado de que al establecer el pacto con la nación de Israel hubo un derramamiento de sangre porque se sacrificaron los animales, como lo vemos en Éxodo 24:8. Y la palabra de Dios dice aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Este es el llamado pacto antiguo porque los israelitas de manera voluntaria dijeron tanto en Éxodo 24, versículos 3, versículo 7, obedeceremos, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y hubo un derramamiento de sangre y con eso se selló el pacto antiguo. Y en aquella ocasión habíamos dicho de que hicieron esta promesa de ellos satisfacer las demandas de la ley de Dios, obediencia perfecta, y algo ocurrió después. Y eso es lo que nos toca estudiar ahora. En Éxodo capítulo 32 tenemos el incidente de el becerro de oro. Vamos a leer desde el primer versículo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, notemos bien lo que está sucediendo, ¿no? El Señor proclamó su ley, la ley eterna, en medio de una manifestación gloriosa con truenos que hasta Moisés tembló de pavor. Estudiamos que fue como una escena de juicio. Luego les dio la ley civil, la ley ceremonial con el santuario. Todo eso le dio a Moisés en privado porque los israelitas quedaron tan espantados con la proclamación de la ley moral de los 10 mandamientos que dijeron, no, no, tú habla con el Señor, nosotros vamos a, lo que Él te diga vamos a hacer. Y luego Él baja y les da las demás leyes, las leyes civiles, las leyes ceremoniales, y ellos dicen, sí, haremos todo lo que Jehová ha dicho, y entonces realizaron el ritual simbólico, la ofrenda, el sacrificio, para sellar el pacto. ¿Qué sucede después? Moisés se demora, él regresa al monte por 40 días, y en esa demora, el pueblo se impacienta y le dice a Aarón, que queda como el líder, ya que en la ausencia de Moisés, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ya estamos faltando al primer mandamiento, al segundo mandamiento, a la primera tabla, y le dicen el varón que nos sacó de la tierra de Egipto. El que
cuando proclamó Dios los 10 mandamientos, si vemos en Éxodo 20, Él dice que los sacó de la tierra de Egipto porque fue Dios el que los sacó, no fue Moisés. Entonces aquí ya vemos completo, una completa desobediencia a la ley de Dios, a la ley moral. Apenas habían dicho en 2 ocasiones, haremos todo lo que Jehová ha dicho. ¿Por qué el Señor permitió esta demora? Justamente para probarlos. Porque ellos diremos, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Entonces la lección aquí es que nosotros pensamos que podemos satisfacer las demandas de la ley, que podemos obedecer. Y esto no es posible. Porque después de la caída del primer Adán, hubo una transformación a la naturaleza humana y desde entonces hay esa inclinación al mal. Todos los dones sobrenaturales de Gálatas 5, 22 al 23 dejaron de ser porque el hombre dejó de ser templo del Espíritu Santo. Hay un sistema ahora, un ritual que nos enseña cómo el hombre puede volver a ser templo del Espíritu Santo. Pero por naturaleza no lo es. Lo que tenemos más bien es Gálatas 5, 19 al 21. Eso es lo que es por naturaleza. Lo que es sobrenatural, como se dio la promesa en Génesis 3:15, enemistad pondré. Dios tiene que hacer algo sobrenatural en la descendencia de ese Adán y esa Eva caídos en el pecado, para que el hombre entre en el campo de la santificación verdadera. Entonces el Señor permite que ocurra esto para que los israelitas se den cuenta y para nosotros que estudiamos la Biblia nos demos cuenta. Si seguimos con lo que sucede aquí, en este capítulo, en el versículo 2, Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. ¿Por qué piensan que Aarón pidió eso? Dame todo lo que tengan de oro. Inteligente Aarón en ese sentido, porque él sabe que por naturaleza no nos gusta, ¿no? Dar de lo que consideramos es nuestro dinero, lo que es nuestro, para algo que no sea completamente egoísta. Si es para la obra de Dios, nos cuesta. Si es para mi propia satisfacción, entonces ahí sí yo estoy dispuesto a gastar dinero. Entonces, Aarón meditó, quieren que les haga un ídolo. Les voy a pedir entonces que me den para que yo lo haga y yo estoy seguro que no me van a dar. Pero ¿qué leemos en el versículo 3? Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Charles Spurgeon tiene un libro en el que él comenta, ¿no? Como un comentario bíblico. Y en el comentario que tiene sobre este capítulo, sobre estos versículos, él hace el siguiente comentario. Dice, idólatras no desperdician gastos. Hay muchos adoradores de un dios de madera o barro que le da más a ese ídolo que los cristianos que profesan que le dan a la causa del único Dios vivo y verdadero. Es triste que sea así. Entonces, Charles Spurgeon está yendo a la raíz del problema. Idolatría. Los primeros mandamientos de la ley moral condenan la idolatría. Y lo que estamos leyendo es idolatría. Porque el hombre somos idólatras por naturaleza. La razón por la que los israelitas estuvieron dispuestos a dar ese oro que ellos tenían para un ídolo, porque somos idólatras. Por eso Spurgeon dice, los idólatras no desperdician gastos. Y él habla no de cómo hay religiones en las que uno va a visitar a un templo
o un santuario, como le llamamos, donde hay una figura de madera o de barro y estamos dispuestos a llevarle dinero, etcétera, hacer gastos, ¿no? Comprar velas, incienso, lo que sea. Pero también la idolatría está en el hecho de que aquello que ocupa el lugar de Dios, por ejemplo, una persona que, digamos, eh, puede ser fanático, un ejemplo sencillo del fútbol, digamos, ¿no? No le importa eh, invertir dinero en entradas, en esas poleras de esos equipos que son bastante caras, en los zapatos, etcétera. Y bueno, en eso, con cualquier tema, siempre el ser humano está dispuesto a invertir dinero. Pero si fuera para Dios, para la causa de Dios, ahí sí nos cuesta. Entonces, a eso se está refiriendo Spurgeon. Y dice, es triste que sea así. En el siguiente versículo, versículo 4, aquí ya falla Aarón, ¿no? Porque, bueno, desde un principio él tuvo que haberse mantenido firme. Él tuvo que haber dicho, apenas le dijeron, hagámonos un ídolo, porque el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, él tendría que, como líder, en ese momento tenía que ponerse firme y decir, no, porque esto es idolatría. Y no fue Moisés quien nos lo sacó de la tierra de Egipto, fue el Señor. En lugar de eso trató de ingeniárselas, ¿no? Para evitar la situación, pidiéndoles todo lo que tengan de oro. Cuando ellos le dan, por no haberse mantenido firme, no le quedó más que seguir, ¿no? Porque leemos en el versículo 4, él los tomó de las manos de ellos, le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fueron más allá. Primero dijeron que fue Moisés, ahora era un ídolo al que le estaban rindiendo culto y agradeciéndole que le sacó de la tierra de Egipto. Un ídolo fundido por las manos de Aarón, un ídolo que no ve, que no oye, que no habla, en lugar del Dios creador que hizo manifestaciones desde Egipto con las plagas, que partió el mar para que ellos puedan pasar, les dio agua de la peña, les dio maná del cielo, y aún así adoraron a un ídolo que no ve, que no oye, que no puede hacer absolutamente nada por ellos. Y esto es la naturaleza humana. Esto es lo que somos. Qué fácil le damos la espalda a Dios porque por naturaleza estamos en enemistad con Dios. Es por eso que desde Génesis 3:15, enemistad pondré entre tu simiente, hablándole a Satanás, y la simiente de la mujer. Porque por naturaleza estamos en armonía con Satanás, en rebelión contra Dios. Tenemos un carácter, una naturaleza semejante a la de Satanás. Continuamos con Aarón. Versículo 5. Viendo esto Aarón, ahí sí que ya debería haberse, no sé, desmayado, ¿no? Porque esto está cada vez más terrible. Pero más bien es como que le dieron cuerda, porque leemos, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Vamos a leer el comentario de Spurgeon. Y disculpen que el, no esté bien, lo que pasa es que el original estaba en inglés, entonces la traducción fue un poco apresurada, no está tan exacta, pero el comentario de Spurgeon es el siguiente. Iban a adorar a Jehová bajo el emblema de un buey. Esto es lo que escucharás a los idólatras decir. No adoran la imagen, dicen, pero el verdadero Dios bajo esa imagen. Sin embargo, eso está expresamente prohibido bajo el segundo mandamiento. Y nosotros tenemos que meditar.
porque de nada nos sirve leer estas cosas, estas historias que han quedado registradas en la Biblia como algo solamente que pasó en el pasado y como para condenar nosotros a estos israelitas y decir, no, qué barbaridad, cómo eran así. Porque esto quedó registrado para que entendamos cómo somos nosotros, para que sea un espejo que nos refleje cómo es la naturaleza humana. ¿Qué dijo Aarón? Mañana será fiesta para Jehová. ¿Acaso no hacemos lo mismo nosotros? Celebramos fiestas paganas que no son bíblicas y decimos, pero es que no, yo no estoy, lo estoy celebrando en el sentido idólatra, yo lo estoy celebrando para Cristo. ¿No hacemos lo mismo? Hacemos lo mismo. Es lo mismo que hicieron ellos. Están celebrando una fiesta pagana, porque si uno busca en la cultura egipcia el asunto del buey, era adoración a Baal, adoración al dios Sol, pero ellos, Aarón está queriendo arreglar la situación, ¿no? Y como camuflarlo para que se vea como que no, pero es que en realidad estamos adorando a Jehová. Pero Jehová en ningún momento les dijo, háganme un, un buey de oro y celébrenme una fiesta. Él les dio específicamente las fiestas y los sábados ceremoniales y cómo se debía adorar en una ley ceremonial. Y en una ley moral les dijo que la idolatría es pecado, que adorar un ídolo es pecado y están haciendo lo opuesto. Entonces, ¿eso qué nos enseña? Nos enseña que no somos nosotros, seres humanos pecaminosos, los que determinamos qué significa obedecer, adorar a Jehová. Es Dios el que nos dice qué significa obedecer y adorar a Jehová y por eso tiene una ley. Yo no puedo decir, yo guardo el domingo como día de reposo porque ahí resucitó Cristo y le estoy rindiendo homenaje a la resurrección de Cristo. Porque Él no me ha dicho que yo haga eso. Dios en ningún momento me dijo, desde ahora, por la resurrección de Cristo, tienes que hacer el día de reposo el primer día de la semana. No lo ha dicho Él. Si Él me dice el sexto día es día de reposo, es día santo, porque en 6 días eh, hice yo la creación y el séptimo reposé. Entonces, eso es lo que Él dice. Eso significa amar a Dios. La primera tabla del Decálogo nos dice qué significa amar a Dios. Si yo desobedezco la primera tabla, lo que está ahí escrito, yo no amo a Dios. Entonces, lo que están haciendo ahorita los israelitas es demostrar que no aman a Dios. Y si nosotros analizamos, como estamos haciendo, los actos, las actitudes, las intenciones detrás de todo lo que están realizando, vemos que nosotros lo hacemos no exactamente adorando un becerro de oro ni celebrándole una fiesta a ese becerro, pero hacemos similarmente el mismo pecado. Utilizamos otras fiestas que han sido impuestas por Roma y decimos que en realidad estamos celebrando a Cristo, el nacimiento de Cristo, etcétera. Cuando en realidad detrás de eso estamos dándole homenaje a aquel sistema que estableció esa fiesta, ese culto, esa ceremonia. Cuando uno observa el primer día de la semana con día de reposo, le está rindiendo homenaje a aquel sistema que estableció el primer día como día de reposo. Eso es la adoración. Y el mensaje del primer ángel gira en torno a la adoración. Cuando uno lee el mensaje del primer ángel la amonestación es adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ella hay. Es acerca de la adoración. Entonces la adoración la encontramos en lo que Dios dice en su palabra, en su ley, en su palabra. Nosotros no podemos desobedecer la ley y decir, pero es que lo estoy haciendo para Dios, como intentó hacer aquí Aarón.
Mañana será fiesta para Jehová. Dios no acepta eso. Y lo vamos a ver más adelante. Versículo 7. Al día siguiente madrugaron. Y fíjense que la palabra de Dios siempre nos da detalles que no tenemos que pasar por alto. Al día siguiente madrugaron. Eso nos habla de la naturaleza humana. Para hacer el mal, listos, madrugamos, ¿no? Pero digamos, para las cosas de Dios, llegamos tarde. No madrugamos. Pero para las cosas que son para el egoísmo, para el yo, para la idolatría, ¿qué hicieron los israelitas? Madrugaron. Ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Porque por naturaleza tenemos un corazón de piedra, dice la palabra de Dios. Sinónimo de Juan 5:42. No tenemos el amor de Dios en nosotros. Fíjense cómo el Señor repite las mismas palabras del pueblo, porque desafortunadamente los hombres nos condenamos por nuestra propia boca. Ellos dijeron eso y el Señor está repitiendo. Le dijo, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. En ese momento ya no es pueblo de Dios. ¿Quién se apartó de quién? No fue Dios el que lo desechó y dijo, no, este ya no es mi pueblo. Fueron ellos. Fueron ellos que dijeron, el varón que nos sacaste de la tierra de Egipto, eh, estos son los pueblos, estos son los dioses que te sacaron la tierra de Egipto, Israel. Somos nosotros mismos. En el libro Patriarcas y Profetas, la página 325, leemos el siguiente comentario de Ellen G. White. La ausencia de Moisés fue para Israel un tiempo de espera e incertidumbre. El pueblo sabía que él había subido al monte con Josué y que había entrado en la densa y oscura nube que se veía desde la llanura, sobre la cúspide del monte, y era iluminada de tanto en tanto por los rayos de la divina presencia. Esperaron ansiosamente su regreso. Acostumbrados como estaban en Egipto a representaciones materiales de los dioses, les era difícil confiar en un ser invisible y habían llegado a depender de Moisés para mantener su fe. Ahora él se había alejado de ellos, pasaban los días y las semanas y aún no regresaba. A pesar de que seguían viendo la nube, a muchos les parecía que su dirigente los había abandonado o que había sido consumido por el fuego devorador. Entonces, vemos que es una prueba de fe, ¿no es cierto? Dice. Y lamentablemente, aquí el comentario de Ellen G. White nos hace meditar en otro problema que tenemos los seres humanos. Leemos, les era difícil confiar en un ser invisible, habían llegado a depender de Moisés para mantener su fe. Es muy fácil que dependamos de seres humanos, ¿no? De otro hombre, de otra persona, de otra mujer, otro hombre, que podemos ver, que podemos palpar. Y fácil dependemos de esa persona. Esto está mal. Lo hacemos porque por naturaleza somos incrédulos. La fe es un don sobrenatural, por eso está en Gálatas 5, 22, 23 al lado del amor. El amor, la fe. Y el amor y la fe juntos es el oro afinado en fuego que nos habla la amonestación del testigo fiel. En Apocalipsis 3, 17, 18. Van juntos el amor y la fe. Y el Señor nos prueba para que desarrollemos el amor y la fe. Este era un tiempo de prueba. Dice en el siguiente
párrafo, durante este periodo de espera tuvieron tiempo para meditar acerca de la ley de Dios que habían oído y preparar sus corazones para recibir las futuras revelaciones que Moisés pudiera hacerles. Pero no dedicaron mucho tiempo a esta obra. Si se hubieran consagrado a buscar un entendimiento más claro de los requerimientos de Dios, hubieran humillado sus corazones ante Él, habrían sido escudados contra la tentación. Pero no obraron así y pronto se volvieron descuidados, desatentos y licenciosos. Esto ocurrió especialmente entre la multitud mixta. Sentían impaciencia por seguir hacia la tierra prometida, que fluía leche y miel. Les había sido prometida a condición de que obedecieran, pero habían perdido de vista ese requisito. Algunos sugirieron el regreso a Egipto, pero ya fuera para seguir hacia Canaán o para volver a Egipto, la masa del pueblo resolvió no esperar más a Moisés. Nosotros también ahora nos encontramos en un tiempo de espera, de incertidumbre por todas las cosas que están ocurriendo, y seguramente es un tiempo en el que estamos siendo probados nuestra fe, nuestro amor, para ver si vamos a meditar acerca de la ley de Dios, para ver si vamos a preparar nuestros corazones, para ver si nos vamos a consagrar más, para tener un entendimiento más claro de los requerimientos de Dios, las demandas de la ley de Dios, y entender ese requisito, como dice aquí. Entender las profundas y abarcantes demandas de la ley de Dios, junto con lo que Dios habla en su palabra acerca de nuestra naturaleza. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la ley demanda para que el hombre sea aceptado? ¿Cuál es la condenación de la ley? ¿Cuál es mi condición, mi naturaleza, en frente a esas demandas? Entonces nos vamos a topar con un problema, pero la Biblia presenta una solución, la naturaleza humana de Cristo. ¿Cómo la naturaleza humana de Cristo hace frente a las demandas de la ley de Dios? Entonces vamos a tener necesidad de un sustituto en la vida, un garante y sustituto en la muerte, un mediador, porque vamos a ver la ley de Dios que nos va a desnudar y en Cristo vamos a hallar ese vestido de boda que cubre nuestra desnudez. Esto tenían que hacer los israelitas en ese tiempo de espera, pero en lugar de eso leemos que más bien se volvieron descuidados, desatentos y licenciosos. Estaban impacientes por llegar a la tierra prometida. En la página 326, párrafo 1, leemos, sintiéndose desamparados debido a la ausencia de su jefe. Y eso también tenemos que leerlo bien, ¿no? Porque el poner la confianza en un ser humano, en lugar de ponerla en Dios, nos lleva a cometer esos errores. Ellos no estaban desamparados porque no estaba Moisés. Tenemos a Dios. No dependemos de un ser humano. Dependemos de Dios. Nos gusta depender de los seres humanos, pero ese es un error. Pero ellos, como preferían depender de Moisés que depender de Dios, ¿qué sucedió? Dice, se sintieron desamparados y volvieron a sus antiguas supersticiones. ¿Por qué volvieron a sus antiguas supersticiones? Porque es natural. Es más fácil aquello que es natural que aquello que es sobrenatural. Y continúa diciendo la multitud mixta. La multitud mixta le llama así porque recordemos que no fueron solamente israelitas que salieron de Egipto, sino también egipcios, que ante las manifestaciones imponentes del Señor con las plagas y todo lo que aconteció, hubieron varios egipcios que salieron también, no salieron solo israelitas. Por eso le llama la multitud mixta. Entonces dice, la multitud mixta fue la primera en entregarse a la murmuración y la impaciencia. Esto es natural en nosotros. Fíjense, cada vez que tenemos una prueba en la vida, murmuración, impaciencia. Son frutos de la carne. Está en Gálatas 5, 19 al 21, Romanos 1, 29 al 31. Dice, y de su seno, de la multitud mixta, salieron los cabecillas de la apostasía que siguió. Fue una apostasía. Apostataron del pacto que habían hecho con Dios.
Entre los objetos considerados por los egipcios como símbolos de la divinidad estaba el buey o becerro, y por indicación de los que habían practicado esta forma de idolatría en Egipto, hicieron un becerro y lo adoraron. El pueblo deseaba alguna imagen que representara a Dios y que ocupara ante ellos el lugar de Moisés. Los que participaron conmigo en el estudio de la primera Pascua, si se recuerdan, cuando el Señor manda la última plaga, dar muerte a los primogénitos, recordemos que un detalle que es curioso, ¿no? Es que la plaga iba a afectar incluso a los primogénitos de las bestias. Y eso si uno le pone atención, suena como un poco extraño, ¿no? Porque también a los animales. Es porque Dios estaba manifestando como el creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que hay sobre la tierra, y mostrándole al ser humano que por naturaleza es idólatra sobre, ¿no? la madre tierra, los animales, etcétera, que Él es el creador sobre eso. Los egipcios adoraban a los seres creados, a un becerro. Entonces, ¿Él qué hizo? El Señor mandó una plaga que hasta los primogénitos de los becerros iban a morir, porque Él tiene autoridad sobre todo. Aún así, los israelitas que presenciaron esto, que participaron, porque los que están aquí participaron, recordemos de la primera Pascua, aún así volvieron a adorar a un becerro de oro. ¿Qué nos muestra eso? La idolatría es natural en el ser humano. Salir de la idolatría tiene que haber algo sobrenatural. El Señor tiene que hacer un trabajo sobrenatural en nosotros. Y el Señor dijo, hemos leído en Éxodo 32:9, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. La misma palabra que dio Esteban antes de ser apedreado en Hechos 7, versículo 51, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Incircuncisos de corazón. Nuevamente, esto es la amonestación del testigo fiel. Esto es Juan 5:42. Por naturaleza, no amamos a Dios. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, porque es Él el que tiene que venir a habitar en nosotros para crear en nosotros lo que no hay. Gálatas 5:22-23. Amor, fe, paz, paciencia. Recordamos que hemos leído que por impaciencia hicieron eso los israelitas. Entonces, paciencia también es un fruto del Espíritu. Está en Gálatas 5:22-23. Pero no nos obliga. El Espíritu Santo no viene a habitar a la fuerza en nosotros. Y cuando viene a habitar en nosotros, no viene a la fuerza a que haya amor, paciencia en nosotros. Él siembra la semilla y luego Dios crea las circunstancias para que nosotros tengamos que desarrollar paciencia, fe, amor, bondad, humildad, dominio propio, temperancia. Y les hizo una prueba. 40 días, 40 noches, Moisés estuvo en el monte y ellos adoraron un becerro de oro. Y es importante prestar mucha atención a la palabra incircuncisos de corazón, porque recordemos que la circuncisión es parte de la ley ceremonial. Entonces hemos hablado que la ley ceremonial consiste de símbolos para que el Señor nos enseñe verdades espirituales. Entonces, esa circuncisión que era en la carne, literal para los israelitas, era símbolo de la verdadera circuncisión, que es la del corazón, el nuevo nacimiento. Vamos a continuar leyendo el comentario de Ellen G. White en la página, en el mismo libro, Patriarcas y Profetas, ahora la página 327. Leemos lo siguiente, dice, para hacer frente a semejante crisis, hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable, un hombre que considerara el honor de Dios sobre el favor popular, por sobre su seguridad personal y su misma vida. Pero el jefe provisorio de Israel no tenía ese carácter.
Hay una cita muy importante en el conflicto de los siglos que dice que en la crisis es donde se revela el carácter. Nosotros por naturaleza tenemos un carácter semejante al de Satanás. Cada vez que decimos una mentira, estamos dando testimonio de que tenemos un carácter semejante al padre de la mentira. Cada vez que hacemos cualquier cosa en contra de la ley de Dios, damos testimonio de esto. Para la crisis final a la que nos acercamos, se necesita este carácter semejante al de Cristo. Un carácter firme, que tiene decisión, ánimo imperturbable, que considera el honor de Dios por sobre el favor popular, es decir, por sobre lo que la mayoría piensa que es lo correcto, dice por sobre su propia seguridad personal y su misma vida. Es decir, prefiere morir antes que desobedecer la ley de Dios. Esto no es natural, porque si volvemos a Génesis 3:15, por naturaleza estamos en enemistad con Dios. Entonces, ¿cómo vamos a considerar el honor de nuestro enemigo por encima de nuestra propia vida? Tiene que ocurrir algo sobrenatural en nuestras vidas. Tenemos que nacer de nuevo. Y hay un proceso. El ritual simbólico nos enseña cuál es el proceso. Levítico 4, por ejemplo, nos da el ritual acerca de cómo el israelita podía obtener el perdón, que tenía que ir al santuario con el becerro. ¿Por qué va a ir al santuario en primer lugar? Porque en el lugar santísimo de ese santuario se encuentra una ley. Se encontraban los 10 mandamientos dentro del arca del pacto. ¿Qué nos enseña eso por símbolos? El primer paso es aceptar la vigencia de esa ley. Si decimos que la ley fue clavada en la cruz, eso, de los 10 mandamientos, entonces ya no hay. Ya no hay qué nos va a llevar a tener necesidad de la sangre de Cristo, de su justicia, si no hay ley. Primer paso es aceptar la ley. Segundo paso, ¿por qué va a ir el israelita llevando un becerro? Eso lo hemos estudiado desde el momento en el que se establece el ritual simbólico y Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel. Uno se presenta con un becerro, el otro se presenta sin el becerro. ¿Por qué? ¿Por qué va un israelita a presentarse con un becerro? Porque acepta que la ley le condena. La palabra de Dios no nos dice de ningún pecado externo que haya realizado Caín o Abel. Hasta ese punto se podría decir que eran dos muchachos excelentes, pero la ley los condena. ¿Van a aceptar o no van a aceptar? Abel no aceptó, perdón, Caín no aceptó, Abel aceptó. Es fácil entender a Caín porque por naturaleza es lo que nuestra mentalidad es como la de Caín. Como por el pecado de mis padres, pensó Caín, yo estoy bajo condenación, yo no he hecho nada. Fue mi padre y mi madre los que comieron del fruto prohibido. ¿Por qué yo estoy bajo condenación? ¿Cómo puedo ser yo pecador si yo no he hecho nada? Si yo no he hecho nada. Está buscando el acto. No entiende, no quiere aceptar que como consecuencia del pecado de sus padres, la naturaleza humana sufrió una transformación. Y no solo la naturaleza humana, toda la tierra sufrió una transformación. La tierra ahorita tal y como la vemos con sus desiertos, con sus climas recontra fríos, recontra calientes, así no era el Edén. Ha sufrido, toda la tierra sufrió una transformación por el pecado de Adán y Eva, incluida la naturaleza humana. Entonces, el israelita tiene que aceptar la ley y que la ley le condena. Le condena desde el vientre de su madre, desde que fue engendrado, condena el estado de ser, condena las intenciones, condena todo. Hasta ese momento en el que Caín se presenta sin el becerro, no leemos que él hizo algún acto de pecado. Pero inmediatamente después de que el Señor rechaza su ofrenda, ¿qué hace? Asesina a su hermano. Lo que estaba adentro de él, que él no quería aceptar, porque su mentalidad es la mentalidad del mundo, ¿no? El ladrón no nace ladrón, el ladrón se hace ladrón. Uno no nace pecador, uno se vuelve pecador. Esa es la mentalidad del mundo.
Caín no aceptaba que él era pecador. Abel sí. Abel sí aceptó que él era pecador y por eso se presentó con un becerro. Él no quería que Dios lo mire a él para decir, te acepto, Abel. Abel quería que lo mire al becerro, a Cristo, al símbolo de Cristo. En cambio, Caín quería que Dios lo mire a él y le diga, sí, tú eres perfecto. Quería pasar el juicio con su perfección, Caín. Entonces, nuevamente, tenemos con este becerro de oro la misma lección. Aquí el problema no es que Aarón no tenía ese carácter. El problema es que tenemos que leerlo para nosotros esta historia. Nosotros no tenemos este carácter por naturaleza, pero podemos alcanzarlo y debemos hacerlo, porque si no, cuando llegue la crisis final, no queremos estar como Aarón, no queremos estar como dice aquí. Aarón reconvino débilmente al pueblo y su vacilación, su timidez en el momento crítico solo sirvieron para hacerlos más decididos en su propósito. El tumulto creció. Un frenesí ciego e irrazonable pareció posesionarse de la multitud. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. Unos pocos que osaron denunciar la propuesta imagen como idolatría fueron atacados, maltratados y en la confusión y el alboroto perdieron finalmente la vida. Así de terrible es nuestra naturaleza humana. Dijeron, mañana será fiesta para Jehová. Y ya estaban asesinando a los verdaderos israelitas que no querían formar parte de la apostasía. Así también va a ser en la crisis final. Van a haber personas que creyendo que están sirviendo a Dios, en realidad van a perseguir a los verdaderos adoradores de Dios. Entonces nosotros tenemos solamente dos caminos que vamos a escoger voluntariamente. Vamos a estar o entre los que persiguen a los verdaderos creyentes o vamos a ser perseguidos. Dice Aarón temió por su propia seguridad. Por naturaleza somos cobardes. En el libro de Génesis apenas cayeron en pecado Adán y Eva, lo primero que hicieron fue esconderse de Dios. En Apocalipsis 21:8 leemos en la palabra de Dios lo primero que dice, ¿no? Acerca de quiénes van a ser condenados en la muerte segunda. La primera es los cobardes, dice, ¿no? Ahora, nosotros, seres humanos, con naturaleza caída, somos, tenemos lo que se llama, somos temerarios, ¿no? O sea, podemos a lo mejor envalentonarnos y saltar desde un puente con esas sogas que hay, ¿no? Que es sumamente peligroso, y eso nos animamos a hacer. Pero ponernos del lado de la verdad, del honor, antes de, por ejemplo, mentir, eso sí nos cuesta, porque por naturaleza somos cobardes. Aarón temió por su propia seguridad. Estamos leyendo que él se dio cuenta de que si él no hacía lo que los israelitas pedían, él iba a morir, ¿no es cierto? Y ese es el gran problema también de lo que no entendemos, que los seres humanos por naturaleza le tenemos miedo a la muerte primera, que la Biblia nos dice que tiene solución. La solución a la muerte primera es la resurrección. Lo que le debemos temer es a la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Porque de esa muerte ya no hay vuelta atrás, ya no hay resurrección. Esa es una muerte definitiva para siempre. Los israelitas que fueron atacados y maltratados y murieron por no participar en la apostasía, ellos van a resucitar cuando Cristo venga por segunda vez y van a vivir eternamente al lado de Cristo. En eso pensaron ellos. Aarón no. Aarón le tenía miedo a la muerte primera. Por naturaleza somos igual. Le tenemos miedo a la muerte primera, porque por naturaleza somos incrédulos. Profesamos creer en Cristo, pero no creemos en la resurrección. No creemos en la resurrección cuando Cristo venga por segunda vez. Y el problema es de que todos van a
experimentar la resurrección. La cuestión es que Apocalipsis capítulo 20 nos habla de que hay una resurrección que va a ser para vida eterna y va a haber otra resurrección que va a ser para condenación eterna, ¿no? También Daniel capítulo 12 habla de una resurrección mixta, ¿no? Cuando Cristo venga por segunda vez. Eso es para, bueno, eso es en el estudio de Daniel. Pero siguiendo la lectura, dice, Aarón temió por su propia seguridad y en vez de ponerse noblemente del parte del honor de Dios, se dio a las demandas de la multitud. Su primer acto fue ordenar que el pueblo quitara todos sus aretes de oro y se los trajera. Esperaba que el orgullo haría que rehusaran semejante sacrificio, pero entregaron de buena gana sus adornos, con los cuales él fundió un becerro semejante a los dioses de Egipto. El pueblo exclamó, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y miren lo que dice el comentario, con vileza Aarón permitió este insulto a Jehová. Es lo que yo les mencionaba cuando leímos ese versículo, es terrible lo que dijeron los israelitas. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Un ídolo de oro que no habla, que no oye, es terrible, es vileza, es un insulto, porque por naturaleza odiamos a Dios. No hay amor de Dios en nosotros, tiene que ser implantado en nosotros y luego tenemos que desarrollarlo. Y dice, y fue aún más lejos, viendo la satisfacción con que se había recibido el becerro de oro, hizo construir un altar ante él e hizo proclamar, mañana será fiesta a Jehová. El anuncio fue proclamado por medio de trompetas de compañía en compañía por todo el campamento. Dudo mucho que ese regocijo hubo cuando Dios proclamó los 10 mandamientos, cuando luego bajó Moisés con la ley civil o cuando bajó con la ley ceremonial, pero para la idolatría, ahí sí hubo regocijo, trompetas, en campamento, dice, ¿no? El día siguiente madrugaron, como hemos comentado, ofrecieron holocaustos, presentaron pacíficos, sentóse el pueblo a comer y a beber, levantáronse a regocijarse. Con el pretexto de celebrar una fiesta a Jehová, se entregaron a la glotonería y la orgía licenciosa. Fue un pretexto. El hombre puede decir, esto lo estoy celebrando en honor a Jehová, pero si el Señor no nos ha mandado a hacer eso, no es pretexto, es idolatría. Por eso continúa diciendo, cuán a menudo en nuestros propios días se disfraza el amor al placer bajo la apariencia de piedad. Una religión que permita a los hombres, mientras observan los ritos del culto, dedicarse a la satisfacción del egoísmo o la sensualidad, es tan agradable a las multitudes actuales como lo fue en los días de Israel. Y hay todavía varones dóciles que mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan al pecado. Vamos a meditar brevemente en Éxodo 4:2, donde la palabra de Dios dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Este versículo es bien importante porque, por un lado, si meditamos en ello, como ya lo hemos hecho en otro estudio, los que han participado de él, nótese que Dios es omnisapiente, omnipresente, el creador de todo. Él sabe lo que es una vara. Él no tiene que preguntarle a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué le dice a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Para que le diga una vara. ¿Por qué hace eso Dios? Yo no sé, los que han tenido oportunidad de interactuar con niños pequeños cuando están jugando, a veces uno para interactuar con ellos, con ese pequeño niño, le dice, ¿no? ¿Qué tienes ahí en tu mano? ¿Con qué estás jugando? Y uno sabe, porque uno es un adulto, uno sabe que tiene una pelota, tiene un muñeco, pero uno quiere interactuar con ese niño. Quiere que le hable, quiere que se desarrolle, interactuar. Es una muestra de cómo Dios tiene tanto amor por nosotros, a pesar de que somos seres pecadores, que actúa como un padre.
Recordemos que en este capítulo, Éxodo 4, el Señor se presenta para ordenarle a Moisés que él regrese a Egipto, ¿no? Para liberar al pueblo. Y él estaba poniendo pretextos. No, pero es que yo ya no, yo soy lento para hablar, soy tartamudo, ya no hablo bien la lengua de los egipcios. Y el Señor le había dicho, yo te voy a capacitar. ¿Quién es el que creó la lengua del hombre? ¿Quién es el que te creó? ¿Por qué dudas? Y él continuaba poniendo excusas. Y entre medio de eso, él le dice, ¿y qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Así con tanta misericordia él nos ve, a pesar de que somos duros de cerviz, así con tanto amor nos trata todavía. Ese es un punto. El segundo punto que tenemos que meditar es que él, en su sabiduría infinita que no tiene fin, baja al nivel de nosotros humanos que tenemos. Si comparáramos nuestro cerebro con el de una hormiga, no llegaríamos a comparar el abismo que hay entre nuestra mente humana y la sabiduría infinita de Dios. Él se baja a nuestro nivel para que podamos entender las verdades de su ley y de su carácter. Entonces, lo que vamos a leer a continuación tenemos que entenderlo desde ese punto de vista y muchos versículos de la Biblia también. Entonces, en Éxodo 32, desde el versículo 10, leemos lo siguiente. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré yo una nación grande. Estamos hablando del Dios creador, legislador, el rey del universo. Él no necesita pedirle permiso a Moisés para encender su ira y para aplicar la muerte primera o muerte segunda sobre los seres humanos pecadores que somos. ¿Por qué pues le dice entonces, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande? Hay que meditar en eso. Está probando a Moisés, de ti yo haré una nación grande. Deja que mi ira se encienda en ellos. Vamos a ver cómo reacciona Moisés. Éxodo 32:11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Dios no necesita, así como aquí no necesitaba en Éxodo 4:2 preguntarle a Moisés qué tenía en su mano, no necesitaba. Aquí no necesitaba en Éxodo 32:10 pedirle permiso. Está probando a Moisés. Él desciende a nuestro nivel de seres humanos. En todo momento, en toda circunstancia, nos prueba. Cuando hemos estudiado, los que han participado en el estudio de Abraham, hemos analizado también a Jacob. Es una prueba tras prueba constante, porque en esta vida lo que Dios quiere de nosotros es que desarrollemos un nuevo carácter semejante al de Cristo, un carácter que pueda eh, mantenerse firme en la prueba, un carácter que cuando Cristo por segunda vez, luego de que ocurra lo de 1 Corintios capítulo 15, del versículo 50 en adelante, y la naturaleza pecadora, el egoísmo natural sea eliminado, pero lo único que va a quedar va a ser esa nueva naturaleza, ese nuevo carácter semejante al de Cristo. Entonces, esta vida en la que vivimos es que para nosotros nos parece como que es todo, no lo es todo. La verdadera vida es la venidera,
la vida eterna. Esta vida que tenemos en este mundo no es todo. Es tan solo, somos peregrinos en este mundo. Esta no es nuestra casa. Esta vida que vivimos no es la forma en que tenemos que vivir. Un mundo de pecado, de sufrimiento, de dolor. Esto no es lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros como por naturaleza somos incrédulos, nos aferramos a todo este mundo y por eso nos asusta, ¿no? La enfermedad, todo lo que ocurre, porque esto es todo lo que conocemos para nosotros. Pero esto no es todo. El tiempo de gracia que el Dios nos otorgue en este mundo es un tiempo de prueba para ver si vamos a querer formar caracteres que puedan vivir eternamente bajo la ley de Dios. Y es un proceso, ¿no? Porque para tener ese carácter, el ritual simbólico nos enseña que primero hay que aceptar la condición, porque el que no acepta su condición no se va a presentar, va a ser como Caín, no se va a presentar con el becerro, va a querer pasar el juicio con su propia perfección, entre comillas. Entonces hay condiciones, hay pasos, hay que aceptar la condición, hay que aceptar la vigencia de la ley para tener necesidad de la justicia de Cristo, de su sacerdocio, la misericordia del Padre, necesidad de un agente regenerador. Si yo no acepto que no tengo amor, ¿cómo le voy a pedir yo a Dios nacer de nuevo, que me dé amor? Y luego de eso tienen que venir las pruebas para desarrollar ese nuevo carácter semejante de Cristo. ¿Y qué voy a hacer yo en las pruebas? ¿Voy a murmurar? ¿Me voy a quejar? ¿Voy a desfallecer? ¿O voy a seguir el ejemplo de los que tenemos en la Biblia? El ejemplo de José, que a pesar de que se mantuvo firme, fue echado en la cárcel. Él no murmuró en la cárcel. Él decidió desarrollar el amor, la fe. Le está probando aquí a Moisés en Éxodo 32:10. Porque imagínense lo que le está diciendo. Esto no es algo pequeño. Le dijo, de ti yo haré una nación grande. Está hablándole a lo que hay natural en el ser humano, el orgullo. De ti yo haré una nación grande. Pero que Moisés decidió desarrollar amor. En lugar de desear que Jehová consuma al pueblo, él le dijo, no, por favor. ¿Por qué se va a encender tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto? Vemos la diferencia en los discípulos que estaban con Jesús, que le dijeron, ¿qué tal si hagamos descender fuego del cielo para que consuma a estas personas que no te aceptan, Señor Jesús? Qué contraste, ¿no? Qué contraste con nosotros si miramos con odio, con desprecio a personas que no creen lo mismo que nosotros creemos, en lugar de verles como personas que necesitan de la salvación, necesitan de Cristo. Es un contraste. Pasó la prueba Moisés. Está desarrollando un carácter semejante al de Cristo. Está intercediendo. Así como Cristo, como hombre en el santuario celestial, intercede por nosotros, ese carácter está desarrollando Moisés. Es lo mismo que estudiamos, que uno puede estudiar, por ejemplo, con Judá, cuando se presenta ante José en Egipto. Y José les hace una prueba a los hermanos, recordemos, ¿no? Les hace la prueba de que les pide que se quede Benjamín y que ellos se vayan. Y Judá dice, no, prefiero quedarme yo. Tómame a mí y deja ir a Benjamín. Intercede. Decide pagar la deuda del otro. Es un carácter semejante al de Cristo. Eso es lo que Dios espera de todos nosotros. Ver desarrollarse un carácter semejante al de Cristo. Eso está haciendo Moisés. Luego leemos en el versículo 15, volvió Moisés, descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Porque los 10 mandamientos no fueron escritos por Moisés. Moisés escribió la ley civil de la nación de Israel. Moisés escribió la ley ceremonial, pero Dios escribió su ley eterna e inmutable, los 10 mandamientos, con su propio dedo. Versículo 17. A medio camino del monte estaba Josué esperando a Moisés. Y dice la palabra de Dios, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Él escuchaba un bullicio, ¿no? Abajo y él se imaginó,
debe haber alguna pelea, nos deben estar atacando. Pero, pero Moisés ya había hablado con Jehová. Dios ya le había dicho lo que estaba ocurriendo, entonces la respuesta de Moisés es, no es voz de alaridos de fuertes ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Por naturaleza nos encanta cantar la música que alaba a los seres creados, ¿no? Pero qué difícil que nos guste cantar alabanzas a Dios. Eso sí lo hacemos de mala gana, a media fuerza, ¿no? Pero la música que es para alabar a los seres creados, eso sí es con alarido fuerte. Que era tan fuerte y tan como un alarido de pelea le pareció a Josué. Así de fuerte estaban gritando, cantando los israelitas. Versículo 19, aconteció que cuando él llegó al campamento, vio al becerro, las danzas, ardió la ira de Moisés. Arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Un carácter semejante al de Cristo. Fíjense que él no tiene ira contra el pecador, pero tiene ira contra el pecado. Cuando ve el pecado, arroja las tablas del pacto, porque el pacto, se da cuenta, ha sido quebrantado. Comentario de Spurgeon sobre esto dice, hablando de Moisés, este es el que había estado orando a Dios y diciendo, ¿por qué hacer que la cera de la ira se caliente contra tu pueblo? Ahora está en profunda simpatía con Dios y está enojado con los idólatras. No puede evitarlo cuando comienza a ver su pecado. Antes solo había pensado en la gente, pero ahora mira su pecado. Cuando ves pecado, si eres hombre de Dios, tu ira se cierra caliente y entras con la simpatía con ese Dios santo que no puede ser indignado en la iniquidad donde sea que pueda ser. Versículo 20, tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducir a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Increíble lo que estamos leyendo. El comentario de Spurgeon es, mira el poder de este hombre que tiene a Dios en su espalda y Dios en él. Mientras la gente está bailando alrededor de su ídolo, lo arranca, lo moldea en polvo y dice, lo beberás cada uno de ustedes. Porque hay millones a uno, ¿por qué le importa acerca de sus millones? Dios está con él y él es sirviente de Dios y por lo tanto todos tiemblan ante él. No está delante de 5 personas, delante de 100, está delante de millones. Millones que Aarón cuando los vio tuvo miedo de ponerse del lado de Dios y dijo, no, son millones y yo soy uno, me van a matar. Moisés no tiene ese miedo. Moisés no le tiene miedo a la muerte primera. Moisés pone por delante el temor de Dios, el honor de Dios, y es un anciano, ¿no? Tiene más de 80 años. Y ahí estamos leyendo que agarra un becerro de oro y lo molió hasta reducirlo a polvo. Esto no es natural. ¿Quién puede de nosotros agarrar una piedra de oro y molirla con nuestras manos? Eso eso no se puede hacer. Ni siquiera de madera podríamos hacerlo, pero estamos leyendo que Moisés agarró un becerro de oro, lo molió hasta hacerlo polvo, lo esparció sobre el agua y lo dio de beber a los hijos de Israel. Increíble. Pero esto es lo que, como dice Spurgeon, ese es el poder de un hombre que tiene a Dios a su lado, en él y a su lado. Dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. El comentario de Ellen G. White sobre este acontecimiento en la página 329 es, ahora pues deja que se encienda mi furor en ellos y los consuma. Había dicho el Señor, si Dios se había propuesto destruir a Israel, ¿quién podía interceder por ellos? ¿Cuántos hubieran abandonado a los pecadores a su suerte? Eso es lo que estábamos comentando. Nosotros por naturaleza no somos así. Nosotros fácilmente abandonamos los pecadores a su suerte, ¿no? Una persona que vemos que no tiene interés por la palabra,
bueno, ya lo damos por perdido, ¿no? Ante los ojos. Una persona que a lo mejor rechaza el mensaje, bueno, ya lo damos por perdido, etcétera. Por eso pregunta, ¿quién puede interceder por ellos? El Señor le dijo a Moisés, mira lo que están haciendo, están armados en un becerro de oro, están bailando y le están dando adoración. Déjame que los destruya. Para ver qué dice Moisés. Para ver si Moisés va a interceder, va a desarrollar un carácter semejante al de Cristo, va a desarrollar misericordia. En Romanos 1, 29 al 31, termina Romanos 1, 31 diciéndonos que por naturaleza no tenemos misericordia. Es sobrenatural. Moisés escogió desarrollar la misericordia. Dice, ¿cuántos hubieran cambiado de buena gana el trabajo, la carga, el sacrificio, compensados con ingratitud y murmuración por una posición más cómoda y honorable, cuando era Dios mismo el que ofrecía cambiar la situación? Cuando predicamos la palabra, el mensaje, cuando hacemos un acto a favor de nuestro prójimo y somos recompensados con ingratitud, con murmuración, ¿cómo nos ponemos? ¿Qué carácter ejercemos? Por naturaleza, al que me trata bien, le quiero tratar bien. Al que me trata mal, le quiero tratar mal. Cuando el Señor Jesús en su palabra nos dice, amad a vuestros enemigos, dad la otra mejilla. Eso es sobrenatural. Ante todo el trabajo, la carga, el sacrificio, estaba siendo recompensado con ingratitud y murmuración. Dios, Moisés, ¿cuánto no hubiese querido Moisés decir, sí, ya hay que destruir a todo este pueblo porque ya... Imagínense cuánto tiempo ya venían murmurando, ¿no? Porque recordemos, cuando uno lee estos capítulos del Éxodo, es queja tras queja a Moisés. Y llega un punto en el que ya están a punto de entrar en la Canaán celestial, en que se siguen quejando y Moisés de las iras agarra su vara y rompe la peña, ¿no? Cuando el Señor le había dicho que no haga eso. Y él dice, bueno, ahora sí les voy a dar agua. Eso lo hace de las iras. Porque eso vemos que por naturaleza tenemos ira, tenemos contienda, tenemos odio y fallamos, ¿no? Porque el ejemplo de Moisés, aquí estamos viendo que está desarrollando un carácter paciente, misericordioso. Pero él en sí mismo, más adelante vemos que da lugar a la ira, porque el Espíritu Santo como agente regenerador no ha eliminado la ira, el odio, la contienda de su naturaleza, sino que el cristiano tiene dos naturalezas, la carnal y la divina, la sobrenatural. Hay una lucha en el cristiano, hay una lucha constante. Si es que el cristiano acepta esa lucha, porque cuando uno estudia, ¿no? El ejemplo de Saúl y de David son dos casos diferentes. Los dos fueron ungidos con el Espíritu Santo, pero uno luchó con su propia naturaleza, David, el otro no luchó, Saúl no. Él dejó que esa naturaleza carnal prevalezca y finalmente el Espíritu Santo se retiró completamente de él. Él terminó yendo a una mujer pitonisa, ¿no? Una sirviente de Satanás, y pidió ver que le haga traer al difunto Samuel, cosa que está prohibido en la palabra de Dios, cosa que no existe la inmortalidad del alma. El que se presentó ahí no era Samuel, era Satanás. Habló con Satanás directamente, o sea, terrible. ¿Pero por qué? ¿Por qué están estas historias en la Biblia? Para que meditemos acerca de nuestra naturaleza, de cómo somos. El cristiano verdadero tiene dos naturalezas. ¿Cuál va a prevalecer cuando lleguemos a la crisis final? Eso lo determinamos día a día en cada prueba que nos da el Señor. Y cuando fallemos, lo que tenemos que hacer es correr al santuario, donde podemos hallar la aceptación, el perdón y pedir la lluvia temprana, pedir que el Espíritu Santo permanezca en nosotros, pedir que nos siga ayudando a desarrollar ese carácter semejante al de Cristo, que siga subyugando la otra naturaleza. Dice, pero Moisés vio una base de esperanza donde solo aparecían motivos de desaliento e ira. Las palabras de Dios, ahora pues déjame, las entendió no como una prohibición, sino como un aliento a interceder.
entendió que nada excepto sus oraciones podía salvar a Israel y que si él lo pedía, Dios perdonaría a su pueblo. Son aliento. O sea, cuando leemos esa historia en la palabra de Dios, vemos que Dios es realmente lento para la ira y para la destrucción. Él no quiere destruir, Él quiere salvar, quiere redimir. Pero va a llegar un momento en el que ya la persona que finalmente rechaza la salvación está escogiendo voluntariamente la perdición. Dice, Dios había dado a entender que rechazaba a su pueblo, había hablado a Moisés como de tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto, pero Moisés humildemente no aceptó que él fuera el jefe de Israel. No era su pueblo, sino el de Dios. Tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios tiene que entender esto, humildemente. Por ejemplo, yo al dar un tema a un grupo de personas, tengo que entender que no es mi pueblo, es el pueblo de Dios. Y si yo entiendo eso, voy a hacer lo mejor de mi parte para dar el mensaje a esas personas, porque es el pueblo de Dios. Es tu pueblo, Señor, que tú sacaste de la tierra de Egipto. Entonces, tengo que hacer lo mejor de mi parte. Me hace acuerdo esta situación a unas palabras del reformador William Tyndale, que dijo, Cristo es la causa por la que te amo, la razón por la que estoy dispuesto a hacer todo lo que pueda por ti y la razón por la que oro por ti. Cristo es la causa. Tyndale, como todos los reformadores, entendió que él por naturaleza no tenía ese amor a Dios ni al prójimo. Él entendía que era en virtud de los méritos de Cristo que él podía volver a tener armonía con Dios, que podía volver a amar a Dios y podía volver a amar a su prójimo. Y por eso escribió estas hermosas palabras. Cristo es la causa por la que te amo, la razón por la que estoy dispuesto a hacer todo lo que pueda por ti, la razón por la que oro por ti. Muy bien, entonces con esta meditación vamos a concluir el estudio de esta tarde.